Ya, entonces, de nuevo, la introducción, bienvenidos a una nueva clase, esta es la clase número 20, y en esta clase ya vamos a dejar de ver modelos predictivos. Si bien es cierto, yo todavía les estoy debiendo una clase de eso, estoy todavía preparándola, porque quería poner un poquito más de contenido que yo creo que es bien relevante y también está bastante entretenido. ¿Ya? Entonces, probablemente dentro de la semana les esté subiendo la clase que falta y mientras tanto vamos a estar viendo, vamos a estar avanzando en la materia para poder también cumplir con la programación del calendario, obviamente. Entonces, ¿de qué consiste esta clase? Consiste en optimizar el código que nosotros estamos creando. Una cosa totalmente distinta a lo que hemos estado viendo y es lo que va a hacer durante estas 2 o 3 semanas que quedan, me parece que son 2 semanas que quedan del curso. ¿Ya? En este momento lo que nos vamos a concentrar va a ser en mejorar el código que genera nuestros modelos, que procesa nuestros datos y más adelante vamos a ver cómo podemos desplegar algún modelo para que otras personas a partir de ciertos servicios, por ejemplo, puedan acceder a los modelos predictivos, a los análisis que ustedes están haciendo. ¿Ya? Entonces, bueno, un poquito de la introducción de esta clase. Resulta que comúnmente siempre nosotros estamos trabajando con muchos datos, cuando ya estamos hablando de más datos de los que puede procesar un Excel. Comúnmente siempre van a haber rutinas de carga, de procesamiento y visualización asociadas a esos datos. Y lo ideal, obviamente lo ideal, no es lo que comúnmente pasa, es que nosotros diseñemos estas rutinas de la forma más óptima posible, o sea, es decir, nosotros tratemos de que ocupe la menor cantidad de recursos, que se demore la menor cantidad posible de tiempo, ¿ya? Porque no es grato estar ejecutando varias cosas 10 minutos y después cambiar un pequeño parámetro y después volver a ejecutar 10 minutos, ¿ya? ¿Ya? Entonces, tratar de optimizar esas cosas y también obviamente el costo asociado a eso en el sentido de que si yo estoy entrenando un modelo con millones de parámetros, la idea es que la electricidad no sea un problema en lo que yo estoy intentando hacer, ¿ya? Entonces, estas optimizaciones son abordadas de distintos enfoques. Vamos a ver un poco cómo medir las cosas que están fallando y después vamos a ver un poquito de técnicas de programación y diseños de algoritmos para poder mejorar, ¿ya? Como ustedes saben, cualquier duda y consulta que tengan acá en cualquier momento, pueden preguntar, no hay problema. Entonces, primero que nada, tenemos que entender como cosas súper básicas y advertencia, esto va a ser igual un poco la tónica de las clases que vienen, va a haber como harta materia entre medio antes de empezar a ver código. Dentro de lo que, de las principales cosas que tenemos que hacer y es definir un poco qué es un lenguaje de programación. ¿Ya? Hasta el momento lo hemos estado usando, ustedes probablemente llevan años usando lenguaje de programación y si no vienen de computación, como algo que se usa nomás y que no hay que entenderlo mucho. ¿Ya? Y en verdad tampoco es tan trágico si es que uno no se dedica a hacer lenguaje, pero la práctica de un lenguaje es simplemente el conjunto de instrucciones como un lenguaje formal con ciertas palabras que yo defino para que yo obviamente yo no la defino, sino que el lenguaje es el que define esos conceptos para que yo me pueda comunicar de alguna manera con la máquina, ¿ya? Entonces la máquina, a partir de de las sentencias, de estas configuraciones de distintas palabras que yo le entrego, sea capaz de interpretar las cosas que yo quiero hacer y también procesar, ¿ya? Obviamente, un poco de historia, estas cosas no siempre fueron así. De hecho, aquí hay como un pequeño código que muestra una especie de lenguaje máquina, que es lo que por suerte nosotros nunca tenemos que ver porque esto es lo que realmente está entendiendo la máquina. O sea, de hecho, esto todavía es una abstracción que se construye sobre estas cosas, estos transistores, pero esto ya es como lo más básico, lo más cercano a la máquina que uno puede tener en programación. Y la idea es obviamente que nunca nos topemos con estas cosas. O sea, si están viendo esto, definitivamente porque hay algo que no está funcionando bien. Lo que nosotros hacemos, por otra parte, es programar sobre un lenguaje que de alguna manera, en algún punto, después de varios procesamientos, se transforma a esta cosa que estamos viendo acá. ¿Ya? Ese es el caso, por ejemplo, de Python, que nos permite de alguna manera tener una forma humana de comunicarnos con el lenguaje, perdón, con la máquina, ¿ya? O sea, es decir, nosotros podemos escribir código que, si uno tiene un poquito de instrucciones en inglés, tiene sentido lo que está diciendo el código, ¿ya? Y entonces, por una parte, nosotros podemos entenderla y por otra, hay varios programitas que se encargan de traducir esas cosas que está escribiendo este lenguaje a el lenguaje de máquina. Y estos se conocen como lenguajes de alto nivel.
Este de acá se conoce como, comúnmente como lenguaje de bajo nivel. Obviamente, si hay alto y bajo, también hay de medio nivel, algo así. Pero en verdad siempre se clasifican entre estos dos y hay lenguajes de alto nivel que no son de alto nivel, son de como un poquito más bajo nivel. Una cosa así como un juego así. Si se han programado en C alguna vez, se darán cuenta que no es tan fácil como en Python, ¿ya? Mientras más alto el nivel del lenguaje, más sencillo para nosotros de poder programar en él, ¿ya? Entonces, ¿todo bien hasta acá? Sí, Todo bien. profe. Ya, ok. Dentro de los lenguajes de alto nivel que tenemos dos tipos o dos categorías grandes que nosotros podemos distinguir. ¿Ya? Una tenemos, por una parte tenemos los lenguajes compilados y por lo otro, los lenguajes interpretados. ¿Ya? Lenguajes compilados, vamos primero al revés. Los ejemplos básicos son C, C++, Java, y los lenguajes interpretados son los que estamos usando ahora, por ejemplo, Python, JavaScript, R también es interpretado. Y la principal diferencia aquí es en qué momento del lenguaje de alto nivel se transforma a este lenguaje de bajo nivel, que es el que nosotros tenemos acá, que es el que el procesador realmente entiende a partir de estos jeroglíficos que vienen. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes trabajan con un lenguaje compilado, la transformación del código de alto nivel se hace en el momento previo a ejecutar el programa. O sea, es decir, el programa que ustedes están desarrollando de alguna manera se compila, se transforma al lenguaje máquina y después, recién ahí se ejecuta. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, código en Python, la transformación se hace en el momento, transformación me refiero a transformación al código máquina, se hace en el momento que se ejecuta la línea del código como tal. ¿Ya? O sea, es decir, en este momento cuando yo hago un print de algo acá, lo que realmente estoy haciendo es que este de acá, en el momento que yo lo ejecute, fue en el momento que esto se mandó al procesador, se transformó, se mandó al procesador y el procesador después interpretó esto y entregó la salida correspondiente. ¿Ya? Entonces, esa es la principal diferencia entre el lenguaje compilado y el lenguaje interpretado. Otras diferencias, bueno, obviamente el lenguaje compilado se debe compilar cada vez que se ejecuta el código, entonces esto puede en la práctica tomar más tiempo. En verdad ya es más o menos el mismo tiempo entre esto y esto porque es bien óptimo. ¿Ya? Y esto en general optimiza el código, esto es bien interesante. La compilación tiene muchas más reglas, o sea, si yo, por ejemplo, veo todo el programa con respecto a ver solamente la función o las variables que yo quiero transformar, ver todo el programa me da un panorama general de qué es lo que yo puedo optimizar. Y comúnmente esto hace de que esto permita una optimización del código en el sentido de que van a haber eh, segmentos del programa que de alguna manera implemento y que el compilador se da cuenta de que puede compilarlo mucho mejor de como yo lo implementé, porque obviamente no es obvio para nosotros, pero sí para el compilador, porque el compilador es como un poquito más inteligente que uno, ¿ya? Obviamente no inteligente en el sentido de lo que se programa, sino que es inteligente en el sentido de que está totalmente optimizado para generar el código más óptimo posible a partir del lenguaje, o sea, del archivo que nosotros queramos compilar. ¿Ya? En el caso del interpretado no se implementa, o sea, no se optimiza el código. Hay varios hacks para así optimizar el código que los vamos a ver en la siguiente clase, ¿ya? Pero en general, la regla general es cuando uno ejecuta Python solo, no se optimiza el código, y esto hace que en general se considere que el código hecho en Java, en C++, es mucho, mucho, mucho más rápido, más optimizado que el código hecho en Python, ¿ya? Otras cosas interesantes. El lenguaje compilado se pueden detectar errores mientras yo compilo, o sea, es decir, si yo establecí mal una variable, si le puse un tipo malo, si escribí cualquier cabeza de pescado, entonces aquí esto me dice al tiro, pum, aquí hay un error, yo no voy a compilar nada más hasta que no me arregle esta cosa. En cambio, cuando uno tiene un lenguaje interpretado, no sé si les ha pasado varias veces probablemente, cuando ustedes están ejecutando Python, se ejecuta todo hasta cierta línea y pum, en esa línea en particular hay un pequeño errorcito y se cae todo el programa. Pero se ejecuta todo lo antes hasta que llega ese error. En ese momento no se detecta que existe un error. ¿Ya? En términos prácticos, hay como meta programas, ya podríamos decirlo de alguna manera, que van viendo línea a línea a ver si un lenguaje interpretado tiene algún error o no. Y obviamente ahí hacen una montonera de truquitos como para detectar esos mismos errores. Y al final también es más o menos lo mismo que esto. ¿Ya? Este es más, ¿cómo se podría decir? Más
más poderoso que la detección de errores de los lenguajes interpretados, pero los dos en la práctica son bastante buenos, ¿ya? Y por último, esto permite generar ejecutables específicos para cada plataforma. O sea, ustedes probablemente alguna vez han ejecutado un punto .exe o no sé cuál será el equivalente de los de Apple, pero en general eso permite que ustedes, una vez que tienen listo el programa, puedan llegar y crear un compilado y que después puedan distribuir. ¿Ya? En este caso, cuando ustedes tienen el lenguaje interpretado, tienen que pasar el intérprete y al mismo tiempo tienen que pasar el programa que ustedes hicieron para que se pueda ejecutar el programa. ¿Ya? Y obviamente de nuevo tenemos aquí un poquito la desventaja. ¿Cuál es la desventaja grande entonces? O sea, la ventaja grande entonces del lenguaje interpretado es que en la práctica son sencillos y que al mismo tiempo nos permiten hacer este tipo de ejecuciones como el que tenemos acá en el Jupyter, ¿ya? O sea, es decir, esta cosa que nosotros podemos escribir código acá y ir ejecutando a medida que nosotros lo cambiamos. Eso en el lenguaje compilado no se puede hacer. Y eso es una de las cosas más poderosas de por qué usamos Python para hacer estas cosas, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia entre lenguaje compilado e interpretado. La idea es que ustedes entiendan un poquito las diferencias como para poder después elegir sabiamente cuál ocupar. Hay personas, por ejemplo, dentro del área que prefieren ocupar C o C++ para hacer rutinas que son extremadamente intensas, que tienen que procesar millones de datos. Fíjense, los datos astronómicos probablemente se hagan en librerías programadas en C++, ¿ya? Y comúnmente lo que pasa es que Python por detrás, cuando uno ejecuta NumPy, en verdad lo que hace una trampa y llama a programas compilados en C++, ¿ya? En verdad, NumPy es una interfaz muy bonita que nosotros nos permite usar código ya precompilado en C++. Y eso hace que NumPy sea muy, 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 muy eficiente. Ya, entonces se entiende como la diferencia y los detalles de esto antes de que sigamos continuando. ¿Sí? ¿No? Sí, lo único que me gustaría aterrizar, profe, ¿Mm? es el tema de la optimización. No logro visualizar cómo lo podría optimizar o qué podría hacer para optimizar. Ya. Mira, en No sé si tiene general, algún ejemplo. claro, sí, en ese momento sería complicado. Lo que te podría hacer, por ejemplo, establecer distintas variables varias veces y ir sobreescribiendo esa variable sin mutación, por ejemplo. Entonces tú vas, no, al revés, quizás, claro, sí, sí. Entonces, por ejemplo, tú haces un cálculo de algo y después sobreescribes esa variable y haces otro cálculo de algo y sobreescribes esa variable, ¿no? Y vas haciendo ese mismo tipo y te queda un código bastante largo, ¿ya? Entonces, lo que pasa ahí es que si tú quisieras interpretar eso, tú tendrías que asignar distintos espacios de memoria a esa misma variable. Pero un compilador puede darse cuenta de que en verdad lo que tú estás haciendo es usar siempre la misma variable, ¿no? Solamente que, o sea, estás usando siempre el mismo espacio de memoria. Y ahí hay una pequeña optimización que puede hacer. ¿Sí? O sea, puede ocupar ese espacio de memoria que tú usarías en varias variables, puedes decir, no, esta cosa yo solamente voy a ocupar una y voy a ir sobreescribiéndola a medida de que el programa avanza. Ya, ok. Y en verdad, hay, de hecho, cuando se compila a C, por ejemplo, de C a este lenguaje ensamblador, que es este que estamos viendo acá, el lenguaje bajo nivel, ahí sí que ocurren optimizaciones, en el sentido de que esta cosa tiene, no sé, tiene registros limitados dentro de la CPU, los registros son como los espacios de memoria con los que puede trabajar la CPU. Entonces, ahí sí que tiene que ir viendo cómo asignar eficientemente los recursos. Ponte tú 20, tienes 20 registros y cómo asignar todas las variables que tú tienes de un programa a esos 20 registros de la forma más óptima posible. ¿Ya? Entonces, ahí está el tema de la optimización del código. Ok. Ya. Sigamos. Entonces, ahí, bueno, lo que les decía en general, con respecto a Python, Python es interpretado, se sabe que Python es lento, ¿ya? Y la gracia no es que nosotros ocupemos Python, como ya lo hemos visto durante todo este semestre, sino que nosotros usemos las librerías que están asociadas a Python, ¿ya? Obviamente muy usadas tanto en la industria como en la academia. Y la gracia de las librerías, principalmente de NumPy y SciPy, es que se basan en estos lenguajes que son extremadamente rápidos como C, C++, Fortran, que en la práctica implementan todas estas operaciones matemáticas y operaciones de arreglo extremadamente rápido. Entonces, eso es lo que nosotros queríamos buscar a partir de usar estas librerías y en general eh,
en general, estas presentan un gran aumento del rendimiento respecto a usar en Python solo, ¿ya? Entonces la pregunta interesante es, ¿será conveniente programar siempre pensando en crear código óptimo? O sea, yo al tiro parto y hago mi prototipo y digo, no, esta cosa está mala, así que voy a empezar a optimizarlo y, por ejemplo, el tema de las variables, empezar a reemplazar esas variables. ¿Será conveniente empezar siempre así o no? O, o puede que no, no sé. ¿Qué creen ustedes? Yo creo que depende del problema que queramos resolver. Ya, ya, pero por ejemplo, un problema que no nos ocupemos de lo óptimo, de lo que tú estás haciendo. No sé, se me ocurren con problemas con pocos datos nomás, como que no necesita procesar mucha información. Ya, claro. Es que hay que pensar, por ejemplo, de que cuando tú haces un modelo predictivo, no lo vas a hacer pensando en que tú estás haciendo un problema de juguete, ¿cierto? Que tú vas a resolver un problema de juguete y que después vas a hacer el classification report y me lo vas a entregar, por ejemplo, y no, te vamos a evaluar y listo, por ejemplo, en el curso. Sino que cuando tú haces un modelo predictivo, tú tienes que desde el inicio tener claro de que esa cuestión en algún momento se va a seguir usando. En algún momento alguien va a llegar y va a decir, ya voy a usar tu modelo predictivo porque obviamente esa es la idea. Pues, ¿no? La idea no es que se quede estático el modelo y que nunca más nadie lo use. Independiente si la cantidad de datos es pequeña o es grande, al fin del día, de todas maneras, tienes que tener un código relativamente óptimo para que pueda ser utilizado. ¿Ya? Entonces, con respecto a eso, es siempre útil pensar de que vamos a tener que crear código óptimo, pero no es necesario, y aquí viene un poquito la respuesta, no es necesario que nosotros pensemos, o sea, estemos programando siempre en optimizar el código y crear el mejor código y unos códigos, comúnmente estos códigos son horribles, o sea, el código optimizado son súper feos, pero, pero muy óptimos. La idea es que no pensemos en eso, sino que nos enfoquemos realmente primero en el problema que estamos tratando de resolver, que es crear un modelo. Después de eso, optimizar. Y eso es lo que quería que nosotros viéramos antes de empezar ya con las pruebas. Entonces, como directriz general, se recomienda llevar el proceso de desarrollo en dos etapas, ¿ya? Entonces, la primera consiste en generar código que sea correcto, ya no sé por qué está correcto ahí, correcto, comprensible y mantenible, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Chuta, también me equivoqué y no está correcto. Ya, entonces, ¿qué quiere decir con que sea correcto? Que el código se pueda ejecutar, ¿cierto? Que esté bien, o sea, es decir, si yo hago un clasificador, el clasificador que me dé algo prudente, algo bueno, o sea, no que me esté equivocando, por ejemplo, en los datos que yo le estoy pasando, que se me confunden las filas y después las predicciones son malas. Ya, eso significa el código correcto. Comprensible, tienen que pensar que el código probablemente cuando ustedes estén trabajando en desarrollar este tipo de modelos, comúnmente este código que ustedes van a hacer no lo van a ocupar solamente ustedes, sino que además lo va a ocupar otra persona, entonces tiene que ser comprensible para que las otras personas también puedan entenderlo, ¿ya? Y también que sean mantenibles. ¿Y qué se refiere a que sean mantenibles? Esto ya es como otra área, ¿cierto? Estamos hablando como un poquito más de ingeniería de software, ¿cierto? ¿Ya? Y que sea mantenible significa a que yo pueda mejorar el código y que al mismo tiempo yo pueda encontrar los errores relacionados a el mismo, ¿ya? O sea, es decir, si ocurre un error, yo pueda ir, buscar la línea de código y decir, ah, aquí está la cosa, ¿ya? Y que no sea necesario descifrar el código Rosetta para poder encontrar dónde está el problema. Entonces, estas son las primeras directrices, lo primero que tenemos que hacer cuando nosotros estamos generando esta cosa, ¿ya? Y evitar al mismo tiempo la sobreoptimización. No es necesario poner unos códigos tremendamente feos y tremendamente óptimos al tiro, sino que simplemente generar algo que funcione. Y después recién en la segunda etapa, cuando ya nos dimos cuenta que el modelo funcionaba, de que tiene poquitos errores, de que es mantenible, que está relativamente bueno, entonces la segunda etapa, ahí comenzamos con el proceso de optimización. Y no es solamente cambiar código y hacerlo un poquito más bonito, sino que es medir. ¿Qué vamos a medir para optimizar el código? Vamos a medir el tiempo y vamos a medir la memoria que nos está tomando, está consumiendo el proceso que estamos ejecutando. ¿Ya?
Entonces, esas son las dos reglas para que nosotros podamos generar código bueno, modelos buenos que obviamente no sean una carga más adelante para pensando en el caso que podamos optimizar. ¿Ya? ¿Y cómo nosotros podemos medir? En verdad, todo este tipo de técnicas se llama perfilado o profiling, ¿ya? De código. ¿Ya? Y esto consiste simplemente en encontrar las zonas de código que son críticas en el sentido de la carga computacional, o sea, es decir, cuánto se demora en ejecutar cierta parte, cada uno de los códigos. ¿Ya? Y una de las formas más sencillas es, como les decía, una de las formas que nosotros tenemos para medir si es óptimo o no, es medir a través del tiempo de ejecución. ¿Ya? Entonces, acá recién vamos a empezar con el tema de la programación. Así que si tienen alguna duda, díganlo, si no, seguimos. Ya, ¿todo bien? Todo bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser medir el tiempo de ejecución. Tiempo de ejecución no es nada más que el tiempo que toma algún segmento de código, función, método, que ustedes estén ejecutando, en completar su ejecución. Ya, una celda también, por ejemplo. Y ahí en Python la forma más sencilla de medir el tiempo es a través de la librería time. ¿Qué es lo que hace time? Vamos a importarlo, vamos a importar el seno, coseno. ¿Ya? Vamos a definir un rango en donde nosotros vamos a querer operar. Por ejemplo, vamos a calcular, no sé, el coseno, el seno de 0,0, 0,1, 0,2 hasta 0. ¿Ya? Y esto lo vamos a... perdón, este de acá era este arreglo de acá. Era X, sí. Entonces después vamos a definir una función que calcula alguna operación que nosotros suponemos que es relativamente pesada, ¿cierto? Así como seno del valor más coseno del valor elevado al cuadrado, el coseno elevado al cuadrado, ya, esta cosa está acá, elevado a un tercio. Ya, vamos a ejecutar esta celda y esta va a ser la función que vamos a tratar de medir. Entonces, ¿cómo medimos? En verdad es relativamente sencillo. Lo que hacemos es tomar un tiempo inicial, ¿ya? O sea, es decir, ¿cuál va a ser el tiempo en el que yo voy a ejecutar esta cosa? En este caso, T0 me va a indicar el tiempo que es actualmente estos son, me parece que son, no sé si, no son milisegundos, es un tiempo estándar que se mide desde el inicio del 1970, una cosa así. ¿Ya? Entonces, si yo vuelvo a medir, por ejemplo, va a ir aumentando el tiempo de ejecución. Ya, me parece que es el tiempo de ejecución desde que empezó a ejecutar el intérprete de, eh, de Python. ¿Ya? Pues quedo al debe de decir de qué tiempo es relativo. ¿Ya? Entonces nosotros medimos el tiempo inicial, ejecutamos esta función, la ejecutamos sobre este intervalo rank de valores. Fíjense que generamos 1000 datos desde el 0 hasta el 0,9 y vemos cuánto se demora. Entonces, aquí tengo tiempo transcurrido, se demoró 0,0002 segundos, ¿ya? Entonces, aquí ya tenemos nosotros nuestra primera medición, ¿cierto? Ya nosotros, o sea, ya con esto ya tenemos como la noción básica de cómo medir tiempo y tiempo final, básicamente, menos tiempo inicial. Súper, súper, súper sencillo. Es como los controles de Witcher, ¿ya? Entonces, pregunta interesante. Si ejecutamos nuevamente la celda anterior, ¿obtendremos los mismos tiempos? ¿Ya? Y veamos qué es lo que pasa. Entonces vamos a ejecutar de nuevo. Y aquí tuvimos 0,00261. Si ejecutamos de nuevo, 0,00278 y 0,005. Y varió de nuevo, nuevamente, ¿cierto? Entonces, lo que vemos es que cada vez que nosotros ejecutamos esto, hay cambios en el tiempo que toma la ejecución de esta función sobre el intervalo de datos que estamos usando. Y eso es principalmente porque los computadores son cosas extremadamente complejas, ¿ya? Y piensen ustedes que, por ejemplo, en este momento se están ejecutando una montonera de procesos en segundo plano, como por ejemplo estar grabando esta clase, ¿ya? Eh, y eso hace que varíen los tiempos, porque el computador en la práctica tiene que asignar los recursos para ejecutar esto, ¿ya? Si yo estoy ocupado, por ejemplo, grabando la pantalla, voy a tener que pedir prestado un poquito de procesamiento para ejecutar esta cosa, y eso va a hacer que varíe el tiempo de ejecución. Ahora,
¿Existirá alguna forma más robusta? Porque si volvemos a ejecutar, vamos a tener de nuevo otro tiempo distinto. ¿Existirá alguna forma más robusta de medir el tiempo? Y la respuesta es obviamente que sí. Y aquí viene como el sueño del estadístico, ¿ya? Del estadístico frecuentista, y lo que hacemos es usar esta librería TimeIt, que también viene en Python, por defecto. Entonces, ¿qué es lo que hace TimeIt? Es una librería estándar que en la práctica lo que hace es ejecutar algo, lo que ustedes estén ejecutando por defecto, 1 millón de veces, ¿ya? Y aquí, 1 millón de veces, esta prueba, se saca el promedio de esa ejecución de 1 millón de veces, y después se ejecuta 7 veces y se saca la desviación estándar de eso. Entonces, básicamente calculo 7 promedios, y después promedio eso, y al mismo tiempo calculo la desviación estándar de este 1 millón de veces que se, ¿ya? Entonces vamos a usar esto que les decía, time it. Y fíjense que aquí vamos a empezar a usar una notación bien extraña, que solamente está presente en estos notebooks, que es este signo de porcentaje y después una función. En este caso la función es time it, y lo que hace cuando tiene un signo peso time it después es medir el tiempo de la ejecución de esta función en particular. Entonces vamos, ejecutamos, fíjense que ahora se mueve un poquito más. ¿Ya? ¿Y qué es lo que me dice? Que en promedio se demoró 33,7 nanosegundos, y aquí está más o menos la desviación estándar por loop, ¿ya? Entonces fíjense que se ejecutó 1 millón de veces. Esto es 1 millón, ¿cierto? Quizás son 10 millones de veces. Ah, claro, son 10 millones de veces. Esto le falta un cero. Entonces ejecutamos 10 millones de veces. Y esto es un poquito más razonable, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si ejecutamos 10 millones de veces, a diferencia de ejecutarlo 3 o 4 veces acá, aquí sí que ya vamos a tener unos resultados un poquito más consistentes. Entonces, ¿qué nos gustaría? Y aquí vamos de nuevo con la idea un poquito del baseline para ir adelantar un poquito. Cuando nosotros hacíamos baseline, el modelo baseline, lo que nosotros queríamos era tener un modelo base y después ir mejorándolo, ¿cierto? Y a medida que lo mejorábamos, íbamos ganando, no sé, por ejemplo, precisión, recall, accuracy, ¿ya? En este caso, vamos a estar haciendo más o menos lo mismo, y esto se le conoce comúnmente como un benchmark. Tenemos una función base o tenemos un segmento de código base, y nosotros después vamos a ir mejorándolo, y a medida que lo mejoramos, vamos a ir ganando de alguna manera tiempo de ejecución, vamos a ir ganando también un uso menor de memoria, en fin. Esa es principalmente la idea después de la optimización de código, o de cómo medir y cómo ir avanzando en la optimización de código, ¿ya? Entonces, ahora vamos a importar NumPy, y la idea es que comparemos cómo anda el coseno o sea, de Python, ¿ya? Del módulo math de Python con respecto al coseno que implementa NumPy. Entonces, vamos a ejecutar esto, esas 70 millones de veces, ¿ya? Y fíjense que el coseno de NumPy es por lejos, mucho peor que el de NumPy, o sea, que el de Python. ¿Ya? Es un poquito contradictorio con respecto a lo que les dije, ¿cierto? Al comienzo. No hay mucho que hacer ahí, o sea, ellos son, lo que presentan NumPy en general es mucho más óptimo para los ciclos, ¿ya? Porque no hay que usar derechamente ciclos, sino que lo que se usa son estos arreglos gigantescos, y en ese caso sí es mucho más óptimo que estar haciendo force. Pero en este caso en particular de acá, vemos que no necesariamente para una operación sencilla como coseno, pareciera que en este caso está ganando la implementación de Python con respecto a la de NumPy, ¿ya? Aquí un par de ejercicios que ustedes pueden ver más adelante. Y pregunta interesante: ¿se podrá medir, si yo tengo una función, se podrá medir el tiempo que toma cada instrucción por separado en ejecutar? En ejecutarse, perdón. Bueno, antes que nada, ¿se entiende lo que estamos haciendo hasta aquí? Antes de que sigamos avanzando. Sí, profe. Ya, bueno. O sea, qué bueno. Ya, sigamos entonces. Entonces, ¿se puede medir el tiempo que toma cada instrucción por separado? Y la respuesta es, obviamente que sí. Entonces, para este caso vamos a mejorar el perfilador que estamos usando. Ya no vamos a usar este time it, sino que ahora lo que vamos a usar va a ser un perfilador que se llama pair run, ¿ya? El benchmarking, lo que les decía, consiste en tener un baseline y después ir viendo cómo mejora a partir de estas medidas, que en este caso las medidas ya son el tiempo que toma y la cantidad de memoria que estamos haciendo, que estamos usando para ejecutar ese código, ¿ya? Entonces, este perfilador ahora es un poquito más inteligente, y lo que va a hacer es que va a decir cuánto se demora la ejecución de cada
una de las, no de las líneas, ¿ya? Sino que cada uno de las operaciones que estamos ejecutando. Entonces, para esto vamos a definir esta función que es extremadamente extraña, que en realidad importa bien poco lo que, lo que, lo que representa esto, sí, es como una especie de acumulador, ya que tiene varias funciones bien complicadas entre medio, y en la práctica lo único que hay que saber es que uno le pasa un número de entrada y esto genera un arreglo de salida con operaciones bien complejas. ¿Ya? Entonces, vamos a ejecutar esto, si la quieren ver, después está ahí eh, está ahí la operación, ¿ya? Y vamos a usar entonces este pip run. Y miren lo que me abrió acá. Esta parte de acá es como un pop-up, ¿ya? Que en la práctica lo que me está diciendo es cuánto se demoró cada una de las instrucciones que se ejecutaron acá. Entonces, está obviamente ordenada por la cantidad de tiempo que tomó. Y la parte más pesada de esto es esta que dice list.com. ¿Ya? Este list.com es este list comprehension que tenemos acá, ¿ya? Y esto definitivamente que hizo 500 llamadas, o sea, es decir, se ejecutó 500 veces. Fíjense que aquí cuando nosotros ejecutamos esto, lo ejecutamos 500 veces. ¿Ya? Entonces este era 500 y aquí se ejecutó 500. Esta, eh, esta operación fue la operación por lejos más pesada y la que tomó mucho más tiempo. ¿Ya? Y después tenemos, siguiente, tenemos las otras operaciones, por ejemplo, esta de acá, que se llamó, la suma también se llamó 500 veces, ¿ya? Porque por este que tenemos acá y así sucesivamente. Ya, esto está en verdad está bien feo, ¿cierto? Como que tampoco es tan sencillo de entender. Y en la práctica yo les recomiendo que no ocupen este, sino que ocupen esta otra opción que es el Line Profile. ¿Ya? Tienen que instalarlo, es una librería externa. Yo ya lo tengo instalado, así que no voy a ejecutar eso. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a ejecutar un benchmark sobre la función benchmark sum. Y aquí este es un poquito más entretenido porque fíjense que acá tengo todas las líneas del código, ¿cierto? De hecho, tengo incluso la definición de la función y la tengo separada acá. Y este de aquí es el que me dice cuánto se está demorando y cuántas veces se está ejecutando cada una de las líneas de código. Entonces, fíjense que este de acá se ejecutó, ¿cuántas? 500 veces, ¿ya? ¿Y cuántas veces le tomó? A cada vez que pasó por ahí, le tomó 1,177. Probablemente sean nanosegundos, ¿ya? Después vemos esta línea de acá, y fíjense que esta línea de acá también se ejecutó 500 veces, ¿ya? Y el tiempo que tomó, aquí definitivamente ya se nota que es extremadamente masivo. O sea, el tiempo que tomó en ejecutarse esta línea las 500 veces es tremendamente mucho mayor que todo el tiempo que tomaron las otras. Y esto es súper importante porque esto es lo que hay que fijarse cuando uno está optimizando el código. La pregunta para optimizar el código es, ¿qué es lo que me está tomando más tiempo? Y la respuesta en este caso, lo que me está tomando más tiempo es esta instrucción de acá. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Buscar alguna forma, alguna manera de poder optimizar esta línea para que no me tome tanto tiempo de ejecución. ¿Ya? Y eso va a ser lo que vamos a ver un poquito más adelante si podemos alcanzar. Ya, entonces, eso es principalmente lo que estamos viendo. De hecho, si ustedes se fijan acá, también hay una columna que dice porcentaje de tiempo. El porcentaje de tiempo es del 96,7%. O sea, es decir, el 96% del tiempo, casi 97% del tiempo lo ocupó solamente en ejecutar las 500 veces esta línea de acá. ¿Ya? Entonces, ese es principalmente lo que nosotros podemos obtener con prun. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Cómo creen que se podría optimizar esta parte? No sé, con NumPy. Sí, esa es la respuesta. O sea, aquí, por ejemplo, podríamos crear un arreglo de NumPy rápidamente de 500 o de n, de tamaño n, de una dimensión, y después ejecutar esas operaciones sobre el arreglo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, y dividido en 2. Ah, y este arreglo, fíjense que este es por rango, ¿ya? O sea, es decir, habría que generar el arreglo de 1 a 500 en este caso. 1, 2, 3, 4, hasta 500, y después ejecutar estos sobres.
¿ya? Y la idea sería que esa implementación en NumPy fuese mucho más rápido que estar haciendo esta operación que estamos viendo. Y aquí viene de nuevo con eso. Este es el baseline y después nosotros vamos a implementar una mejor versión y después vamos a medir y vamos a decir, efectivamente, esta cosa se demoró mucho menos que esta otra y por ende es mejor, es más óptimo. ¿Ya? Esa es la idea. Ahora, obviamente, generar eso va a hacer que el código sea aún más, menos entendible de lo que tenemos ahora. Por eso hay que dejar el proceso de optimización para cuando ya tenemos algo relativamente bueno, un prototipo andando. Ya, entonces hasta aquí con el tiempo y ahora lo que vamos a ver no va a ser el tiempo, sino que va a ser la memoria que nosotros estamos usando. Un segundo que se me echó a perder esta cosa. Ya, ahí sí. Ya, a ver, ¿qué me faltaba acá? Esto es básicamente lo mismo que vimos recién, sí. Claro, sí, sí, esto es lo que estábamos viendo recién, perdón, sí, sí. ¿Ya? Ya, entonces vamos ahora al Memory Profile. La misma idea, exactamente la misma idea, solamente que ahora lo que vamos a estar midiendo no va a ser el tiempo, sino que va a ser la memoria que me toma ejecutar cierta línea de código. ¿Ya? Entonces, ejecutar esta función benchmark sum sobre 500 tomó 91.16 megas de memoria RAM. ¿Ya? En cambio, hacer una versión un poquito más optimizada, que esta era la de NumPy, que de hecho estaba acá para que nosotros la midiéramos, que no la ejecuté, ¿ya? En cambio, la de NumPy toma 92.16 megas. O sea, en verdad, no ganamos nada, sino que más o menos gastamos más o menos la misma cantidad de tiempo. ¿Ya? Volvamos un poquito atrás porque se me había olvidado que está esta parte acá. Ya, entonces este de acá tomó ¿cuánto tiempo? Tomó, digamos, 773.000. Esta es la versión normal, la versión no optimizada de esta. Y la versión optimizada de NumPy tomó, esta es la parte de acá, esta es la parte que se optimizó. Y fíjense que esto tomó 387.000 milisegundos o nanosegundos. O sea, muy bien cuál es la medida que está. Y entonces aquí fíjense que efectivamente hubo una reducción de la mitad del tiempo de ejecución. Y aquí ya funcionó el benchmark, sí, funcionó el benchmark. Porque medimos el tiempo de ejecución de esta función base, la mejoramos con NumPy, y a partir de estas dos medidas que ejecutamos, pudimos ver que efectivamente había un aumento de rendimiento de esta con respecto a la otra. Ya, entonces ahora sí, seguimos con el Memory Profiler. Y también podemos hacer obviamente lo mismo, o sea, nos gustaría que no solamente viéramos cuál es la línea de código que ocupa más memoria RAM, sino que al mismo tiempo veamos también, o sea, perdón, no solamente veamos la memoria RAM que ocupa la función, sino que también al mismo tiempo veamos cuáles son las líneas que ocupan más memoria RAM, ¿ya? Aquí hay que hacer algo un poquito, un truco un poco fome, que me parece quizás las versiones recientes de esta librería no necesitan hacerlo, pero en este caso mejor hagámoslo porque si no puede que no funcione el ejemplo. Y lo que hay que hacer es guardar esta función de acá, guardarla dentro de un módulo, por ejemplo, dentro de un archivo, y después importar ese archivo y medir cuánto va a tomar de memoria ejecutar esta cosa. ¿Ya? Entonces vamos a ejecutar acá. Fíjense que ahí escribimos a un archivo local y después lo que vamos a hacer, vamos a ejecutar esto. Y esto obviamente lo va a ejecutar varias veces para mostrarnos cuánto es la memoria que ocupa cada una de las líneas. Entonces, fíjense que acá tenemos la memoria, el uso de memoria, y este uso de memoria es el uso de memoria que estamos usando previo a la ejecución, es decir, cuánto nosotros en nuestro intérprete estamos ocupando, y vamos a ver cuánto tenemos de incremento. O sea, ya, es decir, esta función de acá nos toma, de por sí sola, nos toma 92.5 megas de memoria RAM, ¿ya? Solamente en usar. Entonces, vamos a ver cuánto incrementan cada una de las líneas y fíjense que en términos prácticos pareciera que no hay casi nada de incremento, ¿cierto? Pero no hay casi nada de incremento principalmente por el hecho de que eh,
de que en la práctica los números son extremadamente ligeros, y si estamos hablando de 100, de 1000 números, no es algo comparable en una escala como en la que nosotros podamos ver acá, la escala de megas que estamos ocupando, no es comparable a simple vista. De hecho, probablemente si nosotros le aumentamos a 50.000, quizás ahí podamos ver algún tipo de cambio en el uso de la memoria. Entonces esperemos un poquito que se ejecute esta cosa. ¿Tienen preguntas, dudas hasta acá con respecto a esto? Esto finalmente tómenlo como las métricas de evaluación de Scikit. Ya no estamos evaluando precision y rigor, sino que ahora estamos evaluando tiempo y memoria. Bueno, mientras se ejecuta esto, vamos a seguir hablando porque hay un poquito de clase, porque queda harta clase, como se pueden ver acá en la barra, pero veamos lo que podemos pasar. Entonces, pensemos que ya nosotros ejecutamos nuestro código, ¿cierto? O sea, perdón, que nosotros ya tenemos las herramientas de cómo medir nuestro código. Ahora la pregunta es, ¿cómo optimizamos el código? ¿Ya? Lo que podemos hacer, hay dos enfoques principales. Uno, por una parte, es usar estas librerías que de alguna mejora, o sea, de alguna manera mejoran el rendimiento de los programas que ustedes están generando, ¿cierto? Entonces, la teoría dice que es mucho más rápido ejecutar una operación en NumPy que una operación con un for en Python. Y por otro, está el algoritmo que ustedes están ocupando, ¿ya? Y aquí tienen que pensar un poquito cuántas veces ustedes están recorriendo los archivos, ¿ya? Eso no se los puede dar ninguna librería, porque la operación va finalmente a determinar cuál va a ser el orden, o sea, es decir, cuál va a ser la complejidad computacional de su algoritmo, ¿ya? Existe una notación, ¿ya? Esta notación O grande, que comúnmente se conoce, que si ustedes tienen algoritmos ya probablemente sean familiares con esta, pero en la práctica corresponde a una cota superior de las operaciones requeridas para ejecutar una tarea, ¿ya? ¿En qué se traduce esto? Una O grande de n, en la práctica lo que dice es que ustedes necesitan ejecutar una operación por cada elemento de una regla, ¿ya? O sea, pensemos, por ejemplo, que calcular el coseno de cada uno de los valores de un arreglo implica una operación de ODN, porque yo necesito recorrer todos los elementos de un arreglo, ¿ya? Una operación, por ejemplo, en el que yo compare eh, un elemento con respecto a todos los otros elementos y haga, obviamente, eso con todos los elementos, o sea, es decir, comparar todos con todos, ya no me va a requerir una operación de ODN, sino que en el peor de los casos, en hacerlo fuerza bruta, me requeriría una operación del orden de n cuadrado, o sea, es decir, tengo que comparar todos con todos y voy a necesitar n cuadrado operaciones. Finalmente, n es el que define cuántos son la cantidad de archivos o sea, perdón, la cantidad de, eh, de datos o de elementos que va a tener un cierto arreglo, por ejemplo. En el caso de que nosotros estemos hablando de O de 1, significa que yo voy a necesitar solamente una operación y nada más que una, no va a depender del largo del arreglo para ejecutar cierta operación. ¿Ya? Ya vamos a pausar esto porque esto parece que 50.000 era demasiado, eh, demasiado ambicioso. ¿Ya? Después ustedes lo pueden ejecutar más adelante. Entonces, vamos ahora sí en la práctica. ¿Ya? Recuerden, ODN tenemos que recorrer todo. O de 1 solamente necesito una operación para lograr lo que yo quiero. ¿Ya? Entonces vamos a generar una lista. La lista tiene 10 elementos, ¿ya? Del 100 al 109. ¿Ya? Y fíjense que esto lo que hace aquí simplemente es que en la primera operación de acá nosotros generamos una lista, ¿ya? Con los primeros 9 números.
¿ya? Los primeros 9 naturales, y después lo que hacemos es, a esa lista le agregamos un valor 100, ¿ya? O sea, cada uno de los elementos, básicamente estamos agregándole 100. ¿Qué es lo que pasa acá? Acá vamos de nuevo con lo mismo, ¿cierto? Nosotros tuvimos que recorrer toda la lista, o sea, es decir, todos los elementos de la lista para que a cada uno de ellos le pudiéramos agregar 100. Y en este caso la lista nos quedó así. Pregunta. Si yo, por ejemplo, lo que hago esto, ¿ya? Ya, aquí tengo una lista entonces con los 10 elementos, pero esta lista la hice con NumPy, ¿ya? Y después de esa lista yo le sumo 100 y fíjense que me va a dar el mismo resultado que arriba, ¿ya? Entonces, esta operación de acá también es ODN, siendo que yo no ocupé ningún for acá, en este caso de acá. Sí, igual. Pero, ¿por qué si no ocupé for? Porque igual le sumó a cada uno 100. Claro, claro. Eso, O eso, sea, eso. ¿Mm? como que igual lo recorre por debajo, me imagino. Claro, claro. Eso es súper importante tenerlo en consideración. NumPy por debajo hace las operaciones de forma muy eficiente, pero en algún punto, tenemos que llegar al for, ¿ya? Tenemos que llegar a esa iteración en donde se aplica la suma de 100, en donde se divide, en donde se multiplica. Es sí o sí, eso siempre, ¿ya? Entonces hay que tener muy en claro esto de que una cosa es las librerías y que obviamente pueden ayudarnos al rendimiento, y otra cosa es el método con el cual nosotros estamos o el algoritmo con el cual nosotros estamos ejecutando, ¿ya? Nuestras operaciones. ¿Ya? Entonces, eso con esta parte. Ya. Tenemos ahora, y en general esto es lo que más me interesa ver, porque esto es lo común que uno ocupa cuando uno ocupa Python. Lo primero y lo más fundamental siempre son operar con listas, ¿ya? Entonces, la idea es que nosotros podamos operar de la forma más optimizada posible las listas, cosa de que no hayan problemas del rendimiento con esto. Entonces, ¿qué es una lista en Python? Volvamos a las primeras clases. Las listas son colecciones ordenadas de elementos. ¿Ya? Son ordenadas ¿por qué? Porque a cada elemento yo le asigno un índice y ese índice va desde el 0 hasta el n, o hasta el n-1 siendo un poquito más formal. ¿Ya? Y entonces, esto es en la práctica una estructura de datos que se caracteriza por contener elementos contiguos en bloques de memoria. ¿Ya? O sea, es decir, recuerden que cuando nosotros trabajamos en el computador tenemos estas memorias RAM, y estas memorias RAM son como casilleros gigantes, en donde estos casilleros, cada uno de las casillas del casillero va guardando datos en esto. ¿Ya? Y a cada una de las casillas yo le asigno un índice, que es el lugar donde yo puedo ir a buscar después ese archivo, o sea, ese archivo, suponiendo que es un casillero de archivos, puedo ir a buscarlo con el nombre de algún índice. ¿Ya? Entonces, dentro de las cosas que nosotros podemos hacer, si ustedes se acuerdan, es acceder a un elemento. Y la gracia del acceder al elemento es que es de tiempo constante. Eso es bien interesante. Yo no tengo que recorrer todos los elementos, o sea, es decir, no tengo que pasar por el 0 y el 1 para entrar al 1. Hay otras estructuras de datos que sí es obligacional hacer eso, pero en este caso yo no necesito hacer eso, sino que el acceso a este elemento es de tiempo constante. O sea, es decir, no tenemos que preocuparnos nosotros por llegar a este punto en particular. La otra operación típica, agregar al final, o el append, no necesito yo tampoco recorrer todos los elementos, o sea, a partir de acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá, para agregar un elemento nuevo, por ejemplo, aquí en este 4. O sea, este ejemplo de acá, el 4. ¿Ya? Y esta operación por lo general es O de 1, salvo cuando hay que expandir esta cosa, y en este caso va a tomar O de. ¿A qué me refiero con expandir? ¿Ya? Imagínense que este casillero no es un casillero infinito, sino que tiene un límite al final. Cuando yo creo el arreglo, yo le doy harto espacio más para que esta cosa se pueda seguir ampliando, lo que se necesita ampliar. Y ya llega un punto ya en que este casillero se me agotó, ya, o sea, es decir, ocupé toda la memoria, y ahí voy a tener que ampliar. Pero no puedo ampliar porque, imagínense que la memoria RAM está constantemente variando y yo pongo cosas antes y pongo cosas después. Entonces este casillero tiene un espacio
asignado fijo. Si yo quiero seguir hacia allá, entonces ya no voy a tener que de alguna manera echar a la persona que está ocupando el casillero que viene, ¿ya? Y eso obviamente no lo permite el computador. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Voy a tener que tomar estos datos y copiarlos más allá en un espacio mucho más grande, cosa que entren el nuevo dato y por eso en algún punto voy a tener que hacer una operación de orden de n, o sea, es decir, copiar todos los datos hacia un espacio un poquito más grande. ¿Ya? Entonces, regla general, acuérdense que esto agregar al final es O de 1. El problema viene cuando yo quiero agregar o eliminar al inicio, ¿ya? Y esto es súper, súper, súper fome. ¿Por qué? Porque esta operación, y esta es la que no tienen que hacer, recuerden esta parte, por eso es importante. Esta operación lo que hace es mover todos los elementos. Si yo quiero agregar algo al inicio, mueve todos los elementos hacia la derecha. Y aquí es O de n sí o sí. ¿Ya? Aquí estamos fritos, no hay nada que hacer. Si ustedes quieren insertar entonces al comienzo, van a tener que mover todos los elementos. Y el mismo caso al eliminar el primer elemento. Si por ejemplo yo quiero eliminar este cero, voy a tener que mover todos los otros elementos a donde está. Y esto también va a ser en la práctica que las operaciones del arreglo sean un poquito más complicadas. Entonces, ¿cómo podemos medir esto? Fácil, nosotros ya lo habíamos hecho, ¿cierto? Tenemos una lista, ¿ya? Tenemos una lista de, bueno, vamos a ejecutarlo con 3 listas, con 1 millón de elementos, 5 millones de elementos y 10 millones de elementos. Estos elementos pueden ser cualquier elemento y la idea es que nosotros podamos medir cuánto se demoran estas operaciones pop, append e insert, ¿ya? Entonces vamos a generar unas listas, ¿ya? Fíjense que ahí están las listas que generé y los largos de las listas. Y entonces vamos a medir cuánto se demora el último elemento. Eliminar el último elemento, perdón, este es, claro, sí, eliminar el último elemento nos toma tiempo prácticamente constante, ¿cierto? Time 3, 1, 0. Pero si queremos eliminar el primer elemento, que es este que está acá, fíjense que los tiempos se agrandan al tiro. 3800, 12000 milisegundos. O sea, estamos hablando que efectivamente cuando nosotros vamos a medir, no es lo mismo eliminar el último elemento que eliminar el primero, porque el último simplemente lo descarto, pero el primero tengo que mover todos los elementos. Si saco este de acá, tengo que mover todos los elementos hacia la izquierda, hasta tener todas las cosas ordenadas al inicio. Mismo caso para insertar. Insertar en la última posición, ¿ya? Toma, obviamente, estos tiempos de acá representan a los tiempos que me toman cuando tengo que agrandar el arreglo, pero en general son bastante bajos, ¿ya? Y si yo quiero ahora insertar en la primera posición, fíjense que de nuevo se disparan bastante los tiempos con respecto a los anteriores. Entonces, nuevamente aquí tengo ese tipo de... ¿Ya? Y comúnmente si ustedes quieren hacer esto, pueden usar esta cola, esta en verdad se llama doble cola, que en la práctica hace eficiente esas operaciones de agregar o quitar al inicio o al final, tanto al inicio como al final. ¿Ya? Obviamente esto tiene sus limitantes, ustedes lo pueden ver más en detalle un poquito después porque estamos cortos con el tiempo y me interesa pasar el tema de los arreglos. ¿Ya? Entonces se entiende cuáles son las operaciones como complicadas de acá, que no tienen que hacer resumen, que no tienen que hacer insertar ni eliminar al inicio. Ya todas las cosas en el inicio traten de evitarlas para ganar eficiencia. ¿Alguna duda con esto? ¿No? Ya, perfecto. Vamos a los diccionarios. ¿Ya? Entonces, por otra parte, lo que tenemos es los diccionarios, y los diccionarios son tremendamente eficientes. En la práctica, lo que se hace cuando uno tiene diccionario es que nosotros codificamos la llave. Ya fíjense que la llave, por ejemplo, Joseph Smith, la codificamos de tal manera que nos da un valor. ¿Ya? Este valor de acá, no sé, cualquiera. Comúnmente se conoce este valor como un hash. Y ese va a ser el identificador del lugar en donde yo voy a tener guardado mis datos. Entonces, imagínense que estos paquetes de acá, este de acá representa la memoria RAM, y en la posición 152 de la memoria RAM yo voy a tener guardado, ¿qué cosa? Voy a tener guardado este John Smith y su número telefónico, supongamos, una cosa así. Entonces, ¿qué pasa? Ese número, ese hash que yo voy a calcular, se calcula a partir de una operación hash, ¿ya? O sea, es una operación matemática que de alguna manera resume estas cosas
¿ya? Y esta después va a estar apuntando básicamente a el lugar en donde yo tengo guardados los datos. Vamos a calcular algunos hatch. Por ejemplo, vamos a calcular el hatch de MDS7202. Y fíjense que ese es el número que le asigna de forma automática, o sea, es decir, prácticamente, no digamos que derechamente el lugar de la memoria RAM, pero es el identificador único que tiene este string que nosotros tenemos acá. Entonces, este número que calculamos en la práctica va a ser esto que tenemos nosotros acá. Por otra parte, tenemos que hatch de los números enteros, son los números enteros, ¿ya? Y hatch de las tuplas, podemos ver que también se pueden calcular. Fíjense que no necesariamente van a ser strings, y esto es bien interesante, un diccionario no solamente puede tener llave string, sino que en la práctica puede tener llave cualquier cosa que uno le pueda aplicar una función hatch. ¿Ya? Entonces, eso es principalmente los diccionarios. ¿Y cuál es la gracia de esto? Es que nosotros podemos acceder, eliminar, agregar todo con orden 1. O sea, es decir, es prácticamente instantáneo. ¿Ya? Y eso es bien interesante porque nosotros podemos tener muchos datos y si nosotros queremos hacer una operación específica sobre un dato en particular, imagínense una fila de un data frame en particular, nosotros vamos a buscar esa fila del data frame y no tenemos que pasar por todas las otras cosas, que ya tenemos identificada esa fila con algún índice. O en este caso de acá, tenemos identificado cada uno de estos datos con un hash en particular. ¿Ya? Entonces, eso principalmente con los diccionarios. ¿Ya? Bueno, aquí hay hartas cosas más que yo creo que también son, que les interesaría ver, pero tómenselo con un poquito de calma porque, eh, bueno, el semestre pasado lo vimos y en verdad fue poco producente también. ¿Ya? Después vienen optimizaciones con conjuntos, también lo mismo. Los conjuntos, recuerden que son una especie de listas, pero que no son mutables, ¿ya? O sea, es decir, ustedes no la pueden ni agrandar, ni achicar, ni nada, simplemente contiene elementos, ¿ya? Y es extremadamente mucho más rápido que ejecutar las cosas con listas, ¿ya? Así que si ustedes están trabajando con algo que no tiene que necesariamente mutar, prefieren usar con conjuntos antes que listas. Y esto de memorización, ya esto está bien escrito, ya en la práctica consiste simplemente en guardar, yo ejecuto una función y guardo los resultados de esa función, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este x, y, este x es 10 y este y es 15, ¿ya? Yo después voy a guardar esa función, los resultados de esa función y no voy a tener que calcularla de forma de nuevo, ¿ya? Y esto se llama memorización o también cache, ¿ya? De cache. Esto es bien interesante, ¿eh? ¿Por qué? Porque algunas operaciones que se calculan muchas veces no van a necesitar calcularlas todo el tiempo, ¿cierto? Porque el cálculo de esa operación puede ser muy costoso. Entonces, eso no va a ser necesario si ustedes llaman con los mismos argumentos. No va a ser necesario, sino que van a ir a consultar una tabla en particular, van a obtener ese resultado y con eso ya van a estar listos y no van a tener que volver a ejecutar esta función otra vez. ¿Ya? Esto lo hacen a través de este decorador, o sea, este arroba con respecto a esta otra cosa que sale acá, con este decorador que se llama arroba LRU caché. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, el ejemplo más clásico es el factorial, que comúnmente el factorial, si uno lo hace de forma recursiva y se ejecuta varias veces, ustedes también lo pueden ver un poquito más adelante. ¿Ya? Y lo último son los generadores de Python. ¿Ya? Un generador es todo lo que hemos estado viendo hasta el momento con respecto, por ejemplo, a map o a list. Cuando ustedes tienen un map, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando ustedes tienen este map, por ejemplo, de acá? Y ustedes ejecutan esto, ya este map lo único que hace es multiplicar por 10 un arreglo que va desde el 0 hasta el 10. Esto le entrega esta cosa bien extraña, ¿cierto? Este map at algo, ¿cierto? Eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y por qué no nos entrega los resultados al tiro? Y lo que pasa es que map no calcula la lista de forma digamos, como de forma activa, sino que hace esta cosa que se llama generador, que no se evalúa hasta que alguien lo está llamando. Y un generador tiene este método bien simpático que se llama next, que lo que hace next es ir ejecutando de a poco, paso a paso, la operación que está detallada acá dentro de esta función lambda. O sea, por ejemplo, acá es 10, después sería 20. Si ejecutamos el siguiente next, es 30, 40, 50, 60, 60, 80, 90. Y cuando llegamos a la última ejecución,
dice, nos lanza una excepción que dice stop iteration. ¿Ya? O sea, es decir, aquí no hay más elementos. ¿Ya? Entonces, con eso ya terminamos de ejecutar el código. Entonces la pregunta interesante, bueno, ¿para qué nos puede servir esto en verdad? ¿Cuál sería el sentido de usar un map? ¿A alguien se le ocurre por qué podríamos usar un generador en vez de hacer un siglo? La verdad no, pero yo lo he visto en implementaciones como cuando se leen archivos de texto plano, por ejemplo, para ir como línea por línea leyéndolo, lo he visto que se usa harto. Ya, puede ser una aplicación. Esto, por ejemplo, imagínense que esta operación que está acá, que ustedes tienen acá, pesa 10 gigas. Les toma 10 gigas de memoria RAM ejecutar esto. ¿Ya? Entonces, no van a querer que ustedes cuando ejecutan todo esto de forma anticipada van a ocupar las 10 gigas, sino que ustedes quieren controlar de alguna manera la cantidad de memoria que ustedes están ejecutando, que ustedes están usando ahí. ¿Ya? En ese caso, lo que podemos hacer nosotros es usar este map o un generador en particular cualquiera, ¿ya? Y hacer uso de next para generar el siguiente elemento. Y ir así constantemente generando los elementos sin que la ejecución, por ejemplo, continua de este me implique de alguna manera que se me acabe la memoria RAM, ¿ya? Y la otra cosa bien interesante que tienen otros lenguajes de programación, que Haskell, por ejemplo, es que uno aquí puede en verdad no ponerle nada, sino que es como infinito, una cosa así, ¿ya? Entonces, si yo quiero calcular, por ejemplo, un conjunto, no sé, que yo sé que, por ejemplo, esta cosa me va a tomar toda la memoria RAM, si por ejemplo pongo acá, y yo sé que si yo calculo de forma instantánea esto, si yo le pongo list a esto, me va a decir memory error, no puedo almacenar tantos números porque no tengo tanta memoria RAM, pero yo quiero ejecutarlo de alguna manera, me va a servir. Me va a servir porque no voy a generar todos los números, pero con este next voy a poder ir generándolos uno a uno sin necesidad de que yo ocupe toda la memoria en el tiempo que yo estoy ejecutando. ¿Ya? Y esto lo pueden ver, me parece, acá, en estas dos mediciones de memoria. Una con una list comprehension y aquí es la comparación con el map. Finalmente, el map obviamente es mucho más eficiente en términos de memoria que respecto al list comprehension. ¿Ya? Entonces con eso ya estamos. Con eso ya terminamos. Obviamente hay harta materia que ustedes pueden ver un poquito más al detalle. No es necesario tampoco, salvo que si ustedes realmente están buscando mejoras de forma significativa sobre la eficiencia. Yo les recomiendo entonces, y la idea es con lo que se queden de esta clase, es principalmente este framework, pequeño framework de acá, que es como nosotros vamos a generar este código. Piensen que el código en algún momento, el modelo que ustedes generan en algún momento, perdón, alguien lo va a ocupar, entonces primero que nada nosotros necesitamos generar el código que funcione, que esté correcto, que sea mantenible, comprensible por otras personas, y después de eso nos ponemos a optimizar el código para que funcione. ¿Ya? O sea, es decir, para que si ustedes estén trabajando en Uber y quieren predecir el tiempo, que la cuestión funcione en tiempo real y que no haya que tener un computador cuántico para que puedan correr su código. ¿Ya? Con eso estamos listos y terminamos la clase de hoy día. No sé si tienen alguna duda. No por mi lado. Ya, ok. Tampoco, profe. Qué bueno. Ya, entonces ahí nos estamos viendo.